bendición de dar. La bendición de dar. No hemos venido a este mundo para recibir las bendiciones de Dios. Y la Biblia nos muestra, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 20 y en el versículo 35. Hechos capítulo 20 y en el versículo 35. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia entonces nos muestra que hay una bendición, una bienaventuranza en dar, grande del que recibe. Hay algo muy importante y dice que el que da sin recibir nada a cambio, recibe la bendición de Dios. Cuando nosotros damos, el Señor abre puertas maravillosas para cada uno de nosotros. Y el Señor se manifiesta de muchas maneras cuando nosotros pensamos y ayudamos a los más necesitados. La Biblia nos muestra también uno de los salmos muy hermosos que nos habla acerca del maravilloso don de dar. Amén. Este es un don maravilloso que nosotros podemos tener para ayudar a otras personas. Dice, nos muestra lo que podemos hacer para agradar nuestro, de dar, y como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Leamos una cita ahora en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Y aquí se nos muestra en Cesarea un hombre llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana. Este hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre, dice el versículo 2, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él siempre hacía limosnas. Las limosnas eran ofrendas que él daba para ayudar al pobre. Hay una bienaventuranza maravillosa que piensa en los salmos: bienaventurado el que pide día malo, Dios librará. También mullirá su cama, dice la palabra de Dios, y no le a sus hijos. Dios es maravilloso en bendecir a aquella persona que ayuda al necesitado. Cuando damos, dice la palabra aquí en el libro de Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 58, dice, versículo 7, no es que pasas tu pan con el hambriento y los pobres y errantes albergues en casa. Bueno, lo lamento, hermanos, no tengo buena señal. Si se escucha bien, pueden, no sé si me escuchan bien, hermanos. Sí, pastor, se escucha bien. Lo que es que a veces la imagen se queda como congelada, pero sí se escucha. Ok, gracias. Así que cualquier cosa, me perdonan, hermanos, la señal que tengo aquí no es muy buena, así que pido mis disculpas. No tengo una que pueda llegar mensaje que se pueda ver claramente como ustedes se lo merecen. Así que, bueno, bien, entonces, Isaías 58, el versículo 7 dice, no es que pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuántas personas se esconden necesidad de los demás? La Biblia
nos muestra el caso de un levita, explica el espíritu de profecía en el libro Las Notas Biográficas, que aquel hombre que había sido atracado, que había sido golpeado, que estaba moribundo en el camino de Jericó, y ese camino que iba hasta el templo, ese camino que transitaban los levitas y los sacerdotes, ese camino estaba herido, y la Biblia dice que primero pasó un sacerdote, y luego el sacerdote sencillamente quitó la mirada para no ver ese espectáculo. Él desvió, él apartó su mirada, él encubrió su rostro. Y dice la Biblia que no quiere que nos escondamos de los hermanos. Cuando hay una necesidad, todos debemos responder en un momento difícil. Pero este sacerdote, él desvió la mirada y hizo como cuando realmente era un propio hermano de su iglesia, propio levita de la casta que Dios había escogido para ministrar en el templo, en el santuario de Dios. Pasó lo que era otro levita, otro compañero de esta persona, quitó el rostro largo. Pero la Biblia nos dice que una persona que no era ni siquiera de la nación hebrea, no era ni siquiera sacerdote, no tenía nada que ver con ellos, eran naciones que este hombre fue movido, sintió misericordia el que estaba tendido en el suelo, y ese fue el que lo ayudó, ese fue el que demostró que realmente era el hermano, y el Señor lo bendijo, el Señor lo ayudó, el Señor eligió, y el Señor lo prosperó también aún en su negocio. Así que la Biblia dice que nosotros no debemos escondernos de nuestros hermanos. Entonces dice el versículo 8, no te escondas a tu hermano cuando ayudes a los pobres y errantes y los albergues en casa. No lo cubras. Dice la palabra de Dios, nacerá tu luz como el alba. Cuando la iglesia tenga ese espíritu de misericordia, como el que fue en los días de Pentecostés, ese espíritu que realmente debemos tener nosotros para que Dios se manifieste. Dice entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Dice la palabra del Señor, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando la gloria de Jehová era la retaguardia en los días de Moisés, cuando los egipcios tenían acorralados, Dios dio un camino en medio del mar. Cuando los egipcios estaban casi ya por capturarlos, Dios con su gloria, Él se interpuso entre los egipcios y el pueblo de Israel, y Él hizo que los caballos de sus enemigos se atascaran en medio del mar, y allí también los sepultó. Que me escuchas, la Biblia da una mesa de no entrar en manos de nuestros enemigos. Del que piensa en el pobre. Pensamos y ayudamos a aquellas personas. Si la iglesia se ocupa más en ayudar a los demás, en ser solidaria, entonces las bendiciones de Dios vendrán, que sobreabunde. Nunca va a haber carencias, nunca va a haber necesidades si nosotros cumplimos con el plan de nuestro. Debemos cumplir con ese plan maravilloso. Debemos seguir el maravilloso plan de Dios. Y la Biblia nos muestra en Hechos 10 acerca de Cornelio, que él, cuando estaba orando, dice aquí entonces en Hechos 10, versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cuando damos pensamos que lo que nos queda es lo que nos queda en el bolsillo, pero realmente lo que nos queda es lo que nosotros colocamos
en el banco del reino celestial. Cristo Jesús le había dicho a través de su ángel, le habló a Nicodemo, que sus oraciones y sus ofrendas habían subido para memoria delante de Dios. Este hombre anhelaba la salvación. Justamente vemos que producto de esta aparición del ángel, producto de esto, Dios también, movido a misericordia, envió a su siervo, el apóstol Pedro, para que le diera el evangelio. Y aún mientras Pedro hablaba, Hechos 10:44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros somos dadivosos, cuando estamos dispuestos a hacer que la obra del Señor avance, cuando estamos dispuestos a dar más que a recibir, entonces el Señor manifiesta sus bendiciones. El dar es un asunto de entrega a otro, es un acto de gracia, la gracia de dar con amor y liberalidad viene de Dios. Del griego, didomi, que significa ofrendar, donar, conceder, libremente y sin ser forzado, dar algo de valor. Dar algo de valor. Un día, mis queridos hermanos, había un hombre muy rico, un mercader, tenía mucho dinero. Y él no entendía. Había un amigo de él que predicaba el evangelio. Era un hombre muy cordial, muy atento, muy especial, aquel misionero. Y él trataba de explicarle a ese hombre acerca de la palabra de Dios, acerca del valor de la salvación, acerca del precio que Dios pagó por nuestra salvación. Pero este hombre no entendía. Así que él tenía un diamante muy exótico, diamante de color azul, que nadie tenía, de un gran precio. Y entonces el misionero le dijo, ¿en cuánto me lo vendes? Yo tengo dinero para comprarlo. Y dice el hombre rico, precisamente no te puedo vender este diamante. Aunque tengas todo el dinero del mundo, no te lo puedo vender. Y le pregunta y le dice, ¿por qué no me lo puedes vender? Dice, porque mi hijo que me consiguió ese diamante murió al conseguirme esta maravillosa, esta preciosa gema, este precioso tesoro que tengo yo hoy aquí. Pues así le explica el misionero. Dios entregó su más preciado tesoro del cielo. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue entregado por el Padre Celestial. Cuando el Padre del cielo vio a su Hijo, vio a las personas golpearlo, darle de puñetazos, colocarle la corona de espinas, cuando vio esos azotes y el lugar parecía un mismo matadero donde estaban los charcos de sangre, cuando lo llevaron, cuando el Señor, porque no tenía fuerzas para sostener la cruz, el Padre estaba también sufriendo en la escena. Estaba sufriendo en silencio por entregar su más preciado tesoro, el tesoro del cielo. Así nosotros, mis queridos hermanos, debemos dar lo mejor. ¿Qué es lo que tú más aprecias en este mundo? Imagínate que tengas que entregar a tu hija o tu hijo a quien tú más quieres y debe ser azotado como Cristo fue azotado. Debe ser torturado como él fue torturado. Debe colocársele una corona de espinas y por encima de todo, después de haber sufrido tanto, después de haber sido flagelado 2 veces, tiene que ser llevado a la cruz. ¿Podrías soportar tú ver a tu hijo o a tu hija en esta terrible escena, en la escena de la cruz? ¿Podrías soportar tú ver esa terrible escena con aquella persona a quien tú amas? ¿Cuánto Dios dio por nosotros? Y por eso nosotros debemos dar.
porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar más que recibir produce el carácter de Cristo, porque cuando Cristo está con nosotros, el Señor siempre nos lleva a dar. Dios es el que hace que el aire sea purificado, nos regala un aire puro. Dios nos regala las frutas de las plantas, nos regala los alimentos, nos regala un sol radiante, nos regala un buen tiempo en el cual aquí donde estamos, gracias al Señor, no nos ha tocado ni una catástrofe de la naturaleza. Dios nos regala un día más de vida. Dios nos regala oportunidades en este año nuevo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por Cristo? Siendo que Él lo ha dado todo por cada uno de nosotros. El dar está en la naturaleza de Dios. En segundo lugar, en 2 Corintios, en el capítulo 8 y en el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Porque Él se hizo pobre para identificarse con nosotros, para identificarse con una humanidad pobre y sufriente, para identificarse con los más débiles de este mundo, para demostrar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, para demostrar que si buscamos a Dios, en Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas te vendrán por añadidura. En la Biblia encontramos muchas personas necesitadas, pero muchas personas que amaban a Dios entrañablemente, que dieron toda su vida por servirle al Señor y nunca les faltó nada. Recordemos siempre el Salmo 23, cuando digamos, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Dios llama para dar y para ayudar a los demás. Ese es el propósito de la iglesia, buscar a las almas para enseñarles el camino de la salvación. El propósito es que la iglesia cumpla la labor evangelística de ir y buscar y salvar lo que se había perdido. Como cristianos, el dar es una vocación. Amén. El dar es una vocación. Y la Biblia nos muestra historias maravillosas. La Biblia nos muestra la historia de Tabita, mejor conocida como Dorcas, que fue una mujer que dio toda su vida para ayudar a los demás. Y cuando esta mujer murió, todas aquellas personas que fueron beneficiadas por la obra de Tabita, quienes les hacía ropa, era una diaconisa, una mujer que daba su vida, que ayudaba a los demás, que les llevaba el alimento, que servía a los apóstoles, estaba siempre allí en el momento indicado para dar y predicar. Dio su vida entera por servicio al Señor. Y cuando ella murió, se sintió la falta de su presencia. ¿Saben, hermanos y hermanas? Cuando una persona tiende a dar, cuando da todo de sí sin esperar nada a cambio, cuando da amor, cuando es incondicional, de repente, si esa persona llega a faltar, muchos la extrañan, porque el mundo entero necesita conocer del amor de Cristo. Y ese amor fue reflejado a través de la vida. Ese amor fue reflejado a través de esta mujer, a quien Dios la vio como alguien tan importante en su iglesia, que Dios envió a su apóstol para que la resucitara. Amén. Por eso dice Cristo en Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios tiene maravillosas promesas. Y también la Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 13 y 14, dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, dice el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Dios tiene en alta estima la memoria de sus santos, de sus siervos y de sus siervas. Pero nosotros en vida debemos tener ese carácter de Cristo. Sin un carácter de Cristo,
no podemos entrar en el cielo. Los cristianos debemos tener esa vocación. Una vocación es algo con lo cual no es algo que la persona adquiere en un centro de enseñanza. No es algo que se adquiere en un lugar de entrenamiento. Una vocación es algo que se adquiere por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestros corazones a Cristo, entonces el Señor reaviva, el Señor hace que en nosotros se levante el fuego de su presencia. Y más que eso, el Señor nos llama a una elevada vocación. El Señor nos da esa vocación. Un médico que ha tenido una carrera académica es un médico que solamente cumple por cumplir, que solamente llega para cumplir sus horas designadas de trabajo, porque solamente él lo hace porque él quiere un salario. Ese es un trabajo sencillamente y con un interés al dinero o alguna posición económica. Pero hay médicos que son realmente médicos por vocación, como lo era el doctor David Livingstone, que fue al África y predicó la palabra de Dios para que muchas almas se salvaran. Él dio su vida sin esperar nada a cambio y el Señor lo bendijo. Le ayudó a ganar muchas almas para Cristo en ese continente que el mundo lo tenía abandonado. Mis queridos hermanos y hermanas, también el dar es algo recíproco. Vamos a leer entonces en Lucas 6 y el versículo 44. El dar es algo recíproco. Ya hemos visto que el dar es más bienaventurada cosa es dar que recibir, número 1. Número 2, el dar está en la naturaleza de Dios, porque Dios nos ha dado todo. Ahora, ¿qué estamos dando nosotros por nuestro Dios? En tercer lugar, como cristianos, el dar debe ser una vocación, debe ser un don celestial. Si en verdad tenemos el Espíritu de Cristo, debería haber en nosotros la vocación de dar. En tercer lugar, el dar es algo recíproco. Leamos Lucas, el capítulo 6 y el versículo 44. Lucas, el capítulo 6, en el versículo 44, y dice así la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Eso está en el 45. Leamos el 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de espinos, ni de las zarzas se vendimian las uvas. Hay algo tremendo aquí, hermanos. Hay algo recíproco. Si usted tiene un jardín, si usted tiene un lugar, un huerto, usted lo cultiva, usted alimenta la tierra, usted la siembra, las plantas, las semillas, digamos, sembró un higo, un árbol de higo, y usted lo cuida, lo va regando todos los días, lo va podando, lo va cuidando para que las plagas no lo vayan a destruir. Si usted cuida ese árbol, finalmente es algo recíproco. El árbol le va a dar un fruto. Amén. Así también es el amor. El amor, dice la palabra, no erréis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando, mis queridos hermanos? Puede ser que estemos sembrando la indiferencia. La indiferencia cosechará también el olvido. La indiferencia puede cosechar también el abandono de otras personas. La indiferencia a las cosas de Dios puede cosechar una pérdida eterna. Por eso nosotros no debemos ser indiferentes. Debemos dar lo mejor al Maestro. Debemos darle toda nuestra juventud, nuestro vigor, aún nuestra adultez o nuestra vejez. Debemos darle al Señor porque el Señor ha estado aquí constantemente cuidándonos. Por eso también la palabra dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado. El Señor está con nosotros. El Señor está cuidándonos. El Señor tiene cuidado para que ninguna plaga nos toque, nos destruya. Pero debemos permanecer en Él,
porque separados de Cristo, nada podemos hacer. San Juan 15 y el versículo 5. Por eso, esto es algo recíproco. Debemos dar para que el Señor nos bendiga. Y si tú le das algo a alguien y esa persona no te respondió, si tú les das algo a la obra del Señor, pero ves que manos humanas todavía no te han dado respuesta, el Señor nunca olvida eso. Y Dios puede enviar a su ángel para decirte que tus oraciones y tus ofrendas han subido en memoria delante de su presencia. Eso lo dice el Señor. Y también dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 12, vamos a leer Lucas 12, en el versículo 32. Lucas 12, 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, dad ofrendas. ¿Cuántas personas piensan en las limosnas como algo que les sobra? Hermanos, cuando aquí habla de limosna no era lo que les sobraba. Cornelio no daba de lo que les sobraba. Para que esa ofrenda subiera en memoria delante de Dios, era una ofrenda significativa. Se nos ha inculcado que una limosna es algo que le sobra a la persona. Eso no es así, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Las ofrendas que ellos daban eran ofrendas grandes, eran ofrendas cuantiosas, eran ofrendas donde ellos vendían lo que poseían y lo entregaban para la honra y la gloria de Dios. Ahí dice la palabra que lo entregaban a los pies de los apóstoles, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Vendían propiedades. Aún también Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió una heredad y lo trajo a los pies de los apóstoles. Él llegó a ser hijo de consolación cuando él entregó todo por amor a Cristo. Y dice aquí la Biblia, vended lo que poseéis, dad limosnas. Note lo que dice aquí, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega y la polilla destruye. Debemos hacer un tesoro en el cielo. ¿Qué tesoro estamos haciendo nosotros? ¿Dónde está tu tesoro? Dice el versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La moneda pronto tendrá una caída a nivel mundial. La economía mundial pronto va a caer. Dice la palabra de Dios que muchas personas ricas también arrojarán su plata, su dinero en las calles porque no les servirá en el día de la ira de Dios. Lo que tenemos hemos de utilizarlo ahora. Hemos de ayudarnos mutuamente. Hemos de guiar a otras almas para que esas almas puedan ser salvas. Disculpen, hermanos. Cristo dijo en Juan 13 y el versículo 15, el Señor dijo, ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos seguir el ejemplo de Cristo para poder ser salvos. En el cielo no entrará ningún alma egoísta, ningún alma que tenga la fea mancha del egoísmo entrará en el reino de los cielos. Quiero terminar este mensaje con una ilustración tomado del libro Enciclopedias de Anécdotas e Ilustraciones, el volumen 1 de Samuel Vila. En la página 385 se nos habla de 7 métodos de dar. En primer lugar, el despreocupado dice, dar sin preguntar para qué se pide. Él le entrega y se despreocupa. En segundo lugar está el impulsivo. Él da por impulso, según el entusiasmo o la sensibilidad del momento. En tercer lugar, el cobarde e interesado, por conducto de fiestas, de beneficencia, etcétera, pudiendo darlo liberalmente sin recibir nada en cambio. En cuarto lugar, el que sabe sacrificarse, dando por amor, sacrificando gustos y comodidad.
En quinto lugar, el sistemático, poniendo aparte lo que en nuestros corazones estimamos del Señor. Este método es adaptable a todos, pobres y ricos. Según las promesas de Dios, los que adopten este método serán bendecidos en sus posesiones. En sexto lugar, el que da con igualdad, tanto para el Señor, tanto como para las necesidades de los demás. O sea, una igual parte para Dios, igual parte para cubrir las necesidades de los demás. Y en séptimo lugar, el que da como un héroe. Limitar nuestros gastos a una cierta suma para poder dar el resto tanto como es posible al Señor. Este era el método de John Wesley. Y John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista, el metodismo. Y la hermana White, que era metodista, también tenía ese método de dar como un héroe. Ella sacaba y limitaba sus gastos para poder ayudar a los demás. Cuenta una historia de una aldea de leprosos, donde ellos vieron cómo se quemó su iglesia. Ellos no tenían muchas entradas, vivían solamente de las ofrendas, las ayudas que les daban. La iglesia quedó totalmente en ruinas por el incendio. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron un sacrificio. Dejaron de comer uno de sus alimentos 2 o 3 veces por semana. Y el dinero ese que iban a invertir para sus alimentos, lo ahorraban para construir la iglesia. En poco tiempo, ellos construyeron la casa de Dios, una iglesia hermosa en el Amazonas, donde se podrían reunir aquellos leprosos para invocar el buen nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas bendiciones? Tenemos salud, tenemos tantas cosas y quizá no hemos dado como Dios realmente anhela que sea su pueblo, un pueblo dadivoso. Porque recordemos lo que dice Hechos 20:35, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Cuántos queremos entregarle no solamente el corazón a Dios, sino también nuestras ofrendas al Señor? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, pon en mí ese amor, ese desprendimiento, esa abnegación, ese sacrificio? Pon en mí esa vocación de dar, de ayudar a tu obra, de ayudar a los demás. Que el Señor les bendiga. Es mi deseo de oración.